Por siglos, en la historia de la literatura de ficción, hay un sinnúmero de héroes que en su caminar han tomado acciones de sacrificio por otros. Sus motivaciones siempre es hacer el bien de una manera desinteresada y aparecen en momentos cuando más el mundo los necesita. Muchos de estos personajes en su caminar y desarrollo tienen muchas similitudes con el personaje de Jesucristo y con las narraciones que aparecen de él en el Nuevo Testamento. El mundo del cine en todos sus géneros ha contado con personajes que podrían ser arquetipos de Jesucristo. Sus historias tienen mucho paralelismo con la vida del Mesías y su obra. En ocasiones las similitudes no vienen necesariamente de la Biblia, sino de pinturas que se han hecho de Jesús a través de la historia del cristianismo. Lo vemos en grandes películas de Hollywood, como también en filmes independientes de otros países, como Calvario de Irlanda y El jinete de ballenas de Nueva Zelanda. En ocasiones el escritor del filme o su director no tenían en mente que sus personajes tuvieran cierta similitud con la vida de Jesucristo. Una de ellas fue la popular película familiar de la década de los 80, E.T. el extraterrestre. Elliot, look what I did for you. Este filme, dirigido por el famoso director de Hollywood Steven Spielberg y escrito por Melissa Mathison, fue estrenada en el año 1982. Trata acerca de una historia de amistad entre un niño de nombre Elliot y un extraterrestre que llega a la Tierra y por accidente es abandonado en nuestro planeta. El niño busca la manera de ayudar a E.T. a volver a su verdadero hogar. Hay varios escritores y críticos de cine que han visto similitudes entre esta historia y Jesucristo. En el año 1982 aparece un artículo en el New York Times titulado E.T. es una parábola religiosa. El escritor de este artículo entiende que hay analogías entre este filme y la historia de Jesucristo en la tierra. Algunas de ellas son: la fe cristiana enseña que Jesucristo es Dios y copartícipe de la creación del mundo, pero no es parte del mismo. Sin embargo, como parte de su misión, nace como un ser humano y el lugar de nacimiento ocurre en un pesebre, rodeado de gente humilde. E.T. no es parte del planeta Tierra, sin embargo llega al mismo específicamente en un tranquilo suburbio en los Estados Unidos y se esconde en un pequeño cobertizo. Y su primer encuentro no es con grandes líderes de la humanidad, sino con un niño. Jesucristo realizó muchos milagros, sanó enfermos, convirtió el agua en vino, caminó sobre las aguas y sacó demonios. E.T. a través de su dedo mágico tenía la capacidad de hacer lo que era imposible para un ser humano. Curó personas y tenía la capacidad de hacer volar objetos. E.T. posee un corazón que brilla y es un paralelo muy similar al culto católico al Sagrado Corazón de Jesús. Una enseñanza fundamental del cristianismo es la muerte y resurrección de Cristo. Algo muy similar se ve en este filme cuando E.T. muere y resucita nuevamente.
phone home. Pero la similitud más evidente que encuentra el autor de este artículo es en el final de la película. E.T. regresa a su hogar y todos lo ven ascendiendo en su nave a las nubes, pero antes de eso le dice a Elliot: muy similar a la historia de Cristo, que antes de ascender a los cielos le promete a sus discípulos que no los va a dejar solos, sino que vendrá el Espíritu Santo a morar con ellos. La escritora de esta historia, Melissa Mathison, se crió en un hogar católico, pero a la hora de crear esta historia no tenía ninguna intención de que la misma tuviera similitud con la historia que narra los evangelios. En sus palabras, cuando se le confrontó con las similitudes entre E.T. y la de Jesucristo, ella expresó: los sacerdotes y monjas hicieron un buen trabajo al enseñarme de religión cuando estaba en la escuela católica, porque en ningún momento se me pasó por la cabeza nada religioso mientras escribía E.T. el extraterrestre. In a world that aren't made out of stone, that there's something inside that they can't get to, that they can't touch. It's yours. What are you talking about? Hope. Otro largometraje, pero en esta ocasión en el género de drama que comparte paralelismo con Jesucristo, lo es Shawshank Redemption, en ocasiones titulado en español como Cadena Perpetua o Sueño de Fuga. El largometraje trata acerca de Andy Dufresne, un hombre que, siendo inocente del homicidio de su esposa, es encontrado culpable y sentenciado a cadena perpetua en la prisión de Shawshank. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. One for each of your victims. So be it. Ahí podemos ver su vida en la prisión y el impacto positivo que tiene en otros presos. El filme está basado en una novela corta de Stephen King titulado Rita Hayworth and the Shawshank Redemption. Esta película fue un fracaso de taquilla en su año de estreno en el 1994, pero con el tiempo se ha convertido en un filme de culto y muy querido alrededor del mundo. Por tal razón, hay personas que han tenido varias teorías acerca de este filme y sus significados, entre ellas el paralelismo que muchos encuentran entre el personaje de Andy y Jesucristo. Ni al director de esta película, Frank Darabont, ni a Stephen King les pasó por la mente el personaje de Jesucristo mientras contaban esta historia. Algunas de estas semejanzas son: la llegada de Andy a la prisión. A diferencia de todos los presos que se encuentran allí, él es el único que realmente es inocente. Aún así, es enviado y sentenciado injustamente a la prisión, rodeado por criminales. De la misma manera, Jesucristo, siendo santo y sin pecado, compartió con personas consideradas como pecadores, y al final de su vida Jesucristo fue condenado injustamente por los líderes religiosos y romanos. La otra similitud se encuentra en el impacto positivo que tuvo en muchas personas. Los evangelios nos narran la historia de Jesucristo impactando positivamente a todos aquellos con quien se rodeaba. Los transformaba espiritualmente, los sanaba, los escuchaba y cambiaba sus vidas. En este filme, Andy impacta positivamente la vida de sus compañeros de celda y de aún de los guardias de seguridad. Utiliza sus habilidades como contable para ayudar a los guardias a manejar sus finanzas. Transforma la biblioteca de la prisión, ayuda a un muchacho a obtener su diploma de secundaria y cambia de manera positiva la vida de muchos de sus amigos. Their feathers are just too bright. And when they fly away, the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice. But still, the place you live in is that much more drab and empty that they're gone. I guess I just miss my friend. En los evangelios, los malos de la historia son los líderes religiosos, que con su falsa religiosidad ven a Jesús como una amenaza para sus ambiciones personales. En esta película, el jefe de la prisión
Warden Norton se presenta como un hombre muy religioso. It's Mr. Hadley, he's captain of the guards. I'm Mr. Norton, the warden. You are convicted felons. That's why they've sent you to me. Rule number 1, no blasphemy. I'll not have the Lord's name taken in vain in my prison. The other rules, you'll figure out as you go along. Pero en realidad es un hombre malo, corrupto, que hace todo lo posible para enriquecerse a costa de la miseria de otros. Tal vez el momento más emblemático de esta historia es cuando Andy se escapa de la prisión. En ese momento varias personas lo asimilan con la resurrección de Jesucristo y su triunfo ante la misma muerte. Son muchos más los paralelismos que personas han encontrado de este filme con Jesucristo. Y por lo que pude investigar, lo más interesante es que muchos de estos artículos provienen de revistas y páginas cibernéticas cristianas. Thank you for your consideration. En los géneros de acción, aventuras o ciencia ficción se puede ver claramente similitudes entre los personajes principales o héroes y Jesucristo, porque es precisamente en estos géneros que se ven con más claridad lo que se conoce como el viaje del héroe, y en ocasiones se puede comparar muchas similitudes mesiánicas. Algunos lo han encontrado en filmes como Los Juegos de Hambre con el personaje de Katniss o en Matrix con Neon, como el escogido que las profecías hablan y que es el único que puede destruir las máquinas que controlan a los humanos. He is the one. En ocasiones los escritores y directores del filme están muy conscientes de las similitudes que tienen sus personajes con la figura de Jesucristo, y en ocasiones esos paralelismos lo hacen de manera intencional. Thank you for your cooperation. Good night. Robocop, estrenada en el año 1987, cuenta la historia de Alex Murphy, un policía que al ser atacado violentamente es el candidato perfecto para ser la nueva tecnología que combata el crimen que impera en la ciudad de Detroit. Drop it. Dead or alive, you are coming with me. Para muchos cinéfilos, lo bueno de este filme es que no es solamente una película de acción, sino también una sátira de la sociedad norteamericana. Pero para su director, Paul Verhoeven, no solamente está el elemento satírico en este filme, también hay elementos religiosos. El director, a pesar de que no cree en la fe cristiana, siempre ha tenido fascinación con el personaje de Jesucristo y con las imágenes y figuras que lo representan a él y a la fe cristiana. Es a tal punto que él estudia en el controvertible Seminario de Jesús en California, que ponía en duda la fe cristiana tradicional, y publicó un libro de teología de nombre Jesús de Nazaret. Él siempre ha tenido un interés de hacer un filme relacionado a la vida de Jesús, pero nunca se le ha presentado la oportunidad. El director ve a Robocop como el Jesús americano que se predica en los Estados Unidos. Of Robocop is, of course, it is a Christ story. It is about a guy that gets crucified after 50 minutes, then is resurrected in the next 50 minutes, and that is, of course, the American Jesus. Paul no hace de Robocop un paralelo de Jesús en todo el filme, solamente en algunas escenas en específico. Lo compara en el momento en que Murphy muere cruelmente por mano de los criminales con la crucifixión de Jesús. Posteriormente, cuando se transforma en Robocop, él lo asemeja a la resurrección del Mesías, y la escena cuando aparece como si estuviera caminando en el agua. La compara al momento en que Cristo camina sobre las aguas.
Otros fanáticos de esta película también hacen un paralelo de entre el mundo en donde predicó Jesús y donde está Robocop. Ambos se encuentran en un mundo lleno de violencia y corrupción, donde la gente vive sin esperanza. Es en este mundo donde ambos llegan. En el caso de Jesús para predicar, sanar, enseñar y señalar el mal. En el caso de Robocop para hacer justicia. Ambos traen esperanza en el contexto donde viven. What are your prime directives? Serve the public trust, protect the innocent, uphold the law. Pero si hay un género muy querido y últimamente muy explotado por Hollywood, es el género de superhéroes. Es en estos filmes donde es más fácil comparar a estos personajes con Cristo, porque la misión de estos héroes tiene como finalidad ayudar al otro y no pensar en sí mismos. Remember, with great power comes great responsibility. El superhéroe con quien más se compara a Jesucristo, por supuesto, es Superman. Aunque los creadores de estas historietas en ningún momento tuvieron la intención de comparar a Jesucristo y Superman, los fanáticos han visto varias similitudes entre estos dos personajes. Superman y Jesucristo tienen otros orígenes fuera del planeta Tierra. Los padres de Superman provienen del planeta Krypton y Jesús es el hijo de Dios. Clark Kent tiene doble identidad. Por un lado es un periodista que trabaja en el Daily Planet y también es Superman de la ciudad de Metrópolis, un paralelo a Jesús, quien es Dios y hombre. Se podría decir que ambos son figuras mesiánicas, ambos buscan salvar, proteger e inspirar a la humanidad, y son los únicos capaces de salvarla. En las versiones de este superhéroe en la pantalla grande, ha habido directores que intencionalmente desean hacer ese paralelismo. Zack Snyder de manera intencional en su película Superman, el hombre de acero. Richard Donner en su versión de Superman, hay un discurso del padre de Superman caer mirando a su hijo antes de enviarlo al planeta Tierra. You will make my strength your own. See my life through your eyes, as your life will be seen through mine. The son becomes the father, and the father the son. Hay cierta similitud con la misión de Cristo en la Tierra. En el filme El regreso de Superman, estrenada en el año 2006, la versión de Bryan Singer, él tuvo la intención de que muchos de los sucesos de esta película guardara relación con Jesucristo. En varias de sus entrevistas que realizó ante el estreno de su filme, él siempre estuvo consciente de las comparaciones que se han hecho entre Jesús y Superman a través de la historia, y también lo quería incluir en su filme. Bryan no solamente hace las mismas comparaciones que se han hecho de estas dos personas, también en su película recrea escenas que son sacadas de imágenes de la fe cristiana. Por ejemplo, la escena cuando Superman regresa a la Tierra en su nave y cae en los brazos de su madre adoptiva Martha Kent. Es inspirado en la escultura de nombre La Piedad de Miguel Ángel, en donde María tiene el cuerpo de Jesús en sus brazos. Él compara las ambiciones egoístas de Lex Luthor y su deseo de destruir a Superman con el egoísmo y maldad de Lucifer. Crystals. They're amazing, aren't they? They inherit the traits of the minerals around them. Kind of like a son inheriting the traits of his father. You took away 5 years of my life. I'm just returning the favor! En una escena importante para Bryan, Superman salva el planeta Tierra en un momento de autosacrificio, al lanzar hacia el espacio una inmensa isla formada de kriptonita. El sacar esta isla del planeta Tierra casi lo lleva a la muerte. Bryan le indica a su guionista que la posición de Superman en el espacio tuviera mucho parecido a las imágenes que han recreado a Jesús en la cruz.
Las similitudes de personajes con la figura de Jesucristo continuarán existiendo en el mundo de la ficción, porque muestra que en lo más profundo del ser humano las cosas no están bien espiritualmente ni materialmente, que no podemos salvarnos por nuestras propias fuerzas. El ser humano, independientemente de su trasfondo cultural o social, reconoce que necesita de un Salvador. Estas historias, de manera implícita o explícita, nos muestran esa realidad. La buena noticia es que ese Salvador es real y existe. Es Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sabe de nuestro dolor porque se hizo hombre y no fue indiferente a nosotros. Tentado en todo, pero sin pecado. Vivió una vida en perfecta obediencia e hizo la voluntad de su Padre. Murió por nuestros pecados, venció la muerte, resucitó y un día vendrá a establecer su reino de una vez y para siempre. ¡Hey, amigo! ¡Quiero que me veas!